Buenos días, mi nombre es Enrique Ascoiscla y voy a hacer una videoreseña sobre el libro Alumnado con dificultades en la lectura de Dolors Gispert y Lourdes Rivas. Bien, este libro comienza haciendo alusión a la mirada inclusiva. La mirada inclusiva lo que nos permite, dentro de la educación, es entender que cada alumno tiene unos tiempos y unas necesidades distintas y por lo tanto no todos deben ser tratados de la misma manera. Bien, también se comenta al principio del libro que la educación debería de brindar la oportunidad a los alumnos con dificultades en el aprendizaje de la lectura, debería de brindarles esa oportunidad de continuar con su proceso educativo en aulas ordinarias, en lugar de confinarlos a aulas separadas en las que se sentirán distintos o incluso peores y tendrán una connotación negativa de manera intrínseca a los alumnos. Bien, entrando en el temario de la lectura y la escritura, este texto nos habla sobre la gran presión social que reciben los alumnos del colegio, de la educación primaria, a la hora del comienzo de su proceso de la adquisición de la lectura. Sobre todo este libro se centra en el primer ciclo de primaria, primero y segundo de primaria, y nos comenta esa presión social que sienten los alumnos al recibir comentarios de sus padres, como por ejemplo, mira qué bien lee mi hijo, o mi hijo ya se sabe todas las letras del alfabeto, o mi hijo seguramente lea mejor que el tuyo. Este tipo de comentarios son comentarios que nosotros vemos que son... que tiene una connotación negativa, pero pese a ello hoy en día se siguen escuchando mucho. Y de manera ya sea intrínseca o extrínseca, es decir, que los padres directamente le digan a sus hijos tienes que aprender a leer, tienes que aprender a escribir de una manera muy dictatorial, o de manera intrínseca, los comentarios que he mencionado anteriormente, estos alumnos reciben esa presión que les impide o les complica el realizar esta adquisición de la lectura. También en el libro se comenta sobre que este tipo de complicaciones en la lectura o de retrasos en la adquisición de la capacidad de la lectura son muy comunes hoy en día en todas las escuelas de España. Entonces es importante que nosotros como docentes sepamos que esto no es nada nuevo y que podemos recibir ayuda de diferentes formas. En cuanto a la evaluación, es muy importante, este libro hace distinción entre tres tipos de objetivos o de procesos de evaluación. El primero será diagnosticar el tipo de dificultad que tienen los alumnos. Mayoritariamente, los docentes lo que hacemos es enlazar este tipo de dificultades en la lectura con la dislexia o la disortografía. De manera general, hacemos esto y es importante, este libro comenta que es importante que sepamos que cada una de las dificultades es distinta a sí mismo, como previamente mencionado con los alumnos, y se debe de tratar de una manera distinta. El segundo objetivo de la evaluación sería orientar la respuesta educativa hacia la manera en la que aprenden los estudiantes. Esta es muy similar al tercer objetivo. La pequeña diferencia que tenemos es que en el segundo objetivo, orientar la respuesta educativa, se centra sobre todo en cómo aprenden los estudiantes. En cambio, la tercera, que sería reeducar, nos habla sobre cuáles son las dificultades que tienen estos alumnos y, en base a esas dificultades, redirigir nuestra forma de realizar las clases. En el libro también se comenta la importancia que tiene tener una comunicación fluida y continua con los padres. Los padres son los primeros que se darán cuenta de este tipo de retrasos o de dificultades en el aprendizaje de la lectura. Es por ello que el docente tiene que mantener una comunicación con ellos diaria. Asimismo, el docente deberá de tranquilizar a los padres y comunicarles que todo tipo de dificultades tiene solución. Y por lo tanto, insisto en tranquilizar a los padres, ya que son los primeros que se agobian y necesitan que alguien les explique, algún experto, véase los docentes, que alguien les explique que ese tipo de problemas no van a acabar con la vida educativa de su hijo. El libro continúa hablando sobre la intervención que puede hacer el docente, ¿vale? En las dificultades de la lectura, del aprendizaje de la lectura. Estas intervenciones se dividen en tres fases. La primera fase, que será antes de la lectura, la segunda fase, que será durante la lectura, y la tercera fase, que será después de la lectura. Mis compañeros de tercero de magisterio primaria sabrán, les resultará muy familiar este tópico que estoy comentando ahora, ya que lo hemos estudiado bastante durante la asignatura de aprendizaje de la lectura y la escritura. Y bien, comenzando con la intervención antes de la lectura, es importante que el docente sepa cómo realizar actividades previas a la lectura para que el alumno no pierda el hilo y se mantenga con un pensamiento activo durante la clase. De esta manera lo que podemos hacer es realizar preguntas previas que encarrilen la clase hacia el conocimiento que vamos a leer o hacia el tópico que vamos a tratar en la lectura. En la fase 2, durante la lectura, el maestro o el docente debe de tener en cuenta que el alumno en las sesiones largas normalmente pierde el hilo de estas y cuanto más tiempo pasa, más empieza a tener un pensamiento pasivo de la clase. Por ello es importante que el maestro realice pequeños parones en los que incluso él o ella podría intervenir en la clase, intervenir en la lectura, leyendo con una entonación y una sensación de motivación que les impregne a estos alumnos
con toda esta motivación y efusividad de la lectura. En cuanto a la fase 3, después de la lectura, los maestros y los docentes lo que pueden hacer es realizar una serie de actividades para que los alumnos interioricen ese tópico o esa información que han estado leyendo durante la lectura. Esto se puede hacer fácilmente mediante resúmenes sobre qué ha sido lo más importante, pero continuando con las preguntas guiadas que hemos hablado de la fase 1, preguntas como qué he aprendido o qué es lo que más me ha gustado de la lectura, realizando también mapas conceptuales. De esta forma, lo que hacemos es que el alumno recuerde toda esa información que ha leído en la lectura y la interiorice de una manera más sencilla que si es obligándole a estudiárselo. Por último, para finalizar esta videoreseña, en el libro se comentan los colegios o las mejores opciones que tendrían, las mejores opciones de colegios a los que pueden ir estos alumnos con dificultades en la lectura. Sobre todo se centra en 3 tipos de colegios distintos. El primero sería un colegio, un centro, que tenga un plan de desarrollo de la lectura y la escritura transversal e interdisciplinario, ¿vale? Esto serían centros que realizan el aprendizaje de la lectura en diferentes ámbitos escolares y durante diferentes años de la educación. No simplemente centrarse en la lectura en primero o segundo de primaria y olvidarla en el resto. Después tendríamos las escuelas que fomentan el trabajo en equipo y la formación del profesorado. Estas escuelas es muy importante saber que centran ese trabajo en equipo y que el trabajo en equipo entre alumnos puede ayudar mucho a la hora de desarrollar la lectura. Puede ayudar mucho al desarrollar la lectura juntando alumnos que tengan dificultades con alumnos que tengan mucha facilidad para adquirir este conocimiento. De esta forma, los alumnos realizan una retroalimentación entre ellos y se ayudan mutuamente. También he comentado que abogan por la formación del profesorado. Esto es importante también para que los docentes sepan cómo actuar en las diferentes situaciones. Por último, también se comenta que sería importante tener en cuenta las escuelas con criterios de atención a las necesidades educativas específicas. Estos son escuelas que tienen diferentes recursos para actuar en las situaciones en las que los alumnos tienen dificultades de aprendizaje y al estar más especializados tienen más experiencia y tienen mayor facilidad para actuar en estas situaciones.